muchas firmas, que es mucho trabajo para todo un departamento, que hay muchos ingresos, hay muchos gastos, hay mucho gasto en personal, proceso de recolección, todo lo demás. Va a llegar un momento en que el contador y el auxiliar y el responsable del grupo significativo no van a tener control de tanta información. La recomendación de parte del Consejo Nacional Electoral y del Fondo de Campañas es que cada 8 días ustedes carguen información, consoliden información y la vayan cargando al aplicativo Cuentas Claras para que vayan llevando un control desde el inicio semanalmente de la información. Porque si ustedes acumulan esa información y al final del ejercicio, o sea, por allá 29 de junio o quizás antes, ustedes van a tener un escritorio lleno de información que en menos de una semana o en menos de 5 días que tienen para presentar esa información no lo van a lograr. Entonces es mejor que se organicen desde ya con su contador, con su auxiliar y con el responsable del grupo significativo para que no le den así como le dan prioridad al proceso de recolección de firmas, también le den mucha prioridad al proceso de la presentación de la información, porque por evidencias y experiencias de estar trabajando acá en el Consejo Nacional Electoral, nunca presentan los informes de ingresos y gastos y después le viene una investigación administrativa por parte del Consejo Nacional Electoral por la no debida presentación de la información o por la no presentación, y lo pueden estar sancionando de manera económica, que la sanción mínima está aproximadamente entre los 16 y 17 millones de pesos. Entonces, es mejor evitar y hacer las cosas bien desde un principio, tanto en el proceso de recolección de firmas y el proceso de presentación de los informes de ingresos y gastos. Cargue, como les había mencionado, el cargue de la mencionada información en el aplicativo en Cuentas Claras, así como les va llegando. Si esta semana les ingresaron 2 millones de pesos y esos 2 millones de pesos compraron inmediatamente 500 camisetas, eso hay que ir consolidándolo y haciéndole su respectivo comprobante, ya sea de ingreso o egreso, y colocándole en la información soporte e irlo cargando en el aplicativo Cuentas Claras. Compilación total de la información y cargue final en el aplicativo. Estas son dos cosas que se van uniendo. Que al final del ejercicio del proceso de recolección de firmas, cuando ustedes ya vayan terminando, es recomendable que vayan compilando la información y vayan cargando esto al aplicativo Cuentas Claras para que exista una validación final. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes obtuvieron 10 millones de pesos en ingresos y se gastaron 10 millones de pesos en propaganda electoral, en personal y todo lo demás, y lo tienen debidamente soportado en carpetas, por códigos o por gastos o por tiempo, en fechas, etcétera, ustedes lo verifiquen que ya lo tienen registrado todo en el aplicativo Cuentas Claras, porque acá se hace una verificación del mismo. Que todo lo que se encuentra en... ¿Sí? Que todo lo que se encuentre en el aplicativo Cuentas Claras se encuentre debidamente soportado. Liliana. Liliana, por favor, micrófono. Gracias. Entonces esta información debe concordar con la información física que ustedes me van a entregar al fondo de campañas de manera física, pues hablando así. Porque no pueden existir en Cuentas Claras que se les ingresó 5 millones y gastaron 5 millones y en la información física van a observar que simplemente fueron 10 millones de pesos. ¿Y dónde están los otros 5 millones? Porque no los registraron. Antes de hacer esa validación y darle enviar definitivo el informe y presentarlo, pues tienen que hacer ese... ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Alguien tiene que hacer esa validación, tanto en el aplicativo Cuentas Claras y de manera física, que en este caso es el contador que ustedes deben contratar. Leonis, ¿estás hablando? No.
Sí, se fue el micrófono. Listo, entonces. Ya, ahora sí. Continuamos. Ah, y aquí viene la presentación, lógicamente, de la información, ¿ok? Para que tengan muy en cuenta eso. La presentación de la información ante el Consejo Nacional Electoral, pues, y el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, pues ese documento va dirigido más que todos al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, ¿ok? Toda esta información que les acabo de brindar está codificada. ¿Qué quiere decir? Que existen unos códigos que los van a observar cuando ya entren con el ingeniero al aplicativo Cuentas Claras de cómo deben ingresar la información código a código. Qué pena, nuevamente tienen un micrófono prendido ya. Tú no puedes observar quién tiene el micrófono abierto. ¿Por qué no tratan de mirar si se puede desde el administrador Genial, por favor. para que no suceda esta interrupción? Pueden darle La silenciar, señora Cristina tiene el micrófono abierto. silenciar a todos. Sí, lo que pasa es que la persona administradora no se encuentra porque es un ingeniero de sistemas que nos abre la sala y no está. Entonces, Yo los estoy cerrando. Listo, entonces, como les había contado, esa información está codificada, que cuando ya lleguen con el ingeniero les va a explicar cómo es la codificación, pero yo les voy a explicar los conceptos de cada una de la codificación para que cuando ya vayan al aplicativo sepan en qué código va cada concepto y qué estructura tiene cada concepto, o sea, qué gasto o qué ingreso va en cada concepto o en cada código para que ustedes vayan muy claritos. Entonces, teniendo en cuenta, la ley 130 de 1994 nos habla sobre el artículo 21, que es todos los ingresos que pueden tener una campaña, y el artículo 20 y el artículo 21, que son todas las clases de gastos que van a obtener una campaña. Hay unos conceptos que para los grupos significativos de ciudadanos no aplican tanto, pero sí para algunas, pero sí para las campañas electorales como tal. Entonces, algunos conceptos yo se los voy a explicar uno a uno y ustedes cuando ya vayan al aplicativo y el ingeniero les muestre el código, ustedes ya van a identificar, ya este es el concepto tal. Aquí podemos ingresar todos estos ingresos o registrar todos estos ingresos. Iniciamos con el artículo 20, que son los ingresos. Contribuciones de miembro. ¿Qué quiere decir? Que los 3 inscriptores que quieran donar sus recursos, ya sea propios, o sea, de sus, no sé, tareas como comerciante o como negociante diarias, esos recursos de cada uno de los miembros, o de sus, no sé, herencias, deben ingresarlo como recursos de los miembros, o sea, o registrarlo en el aplicativo y de manera física, lógicamente, como recursos de miembros solamente los 3 inscriptores, ¿ok? En este caso serían donaciones ya sea en efectivo. Donaciones, también existen las donaciones, pero de particulares. ¿Qué quiere decir? Que no son los 3 inscriptores. Alguien de fuera, un amigo, un familiar lejano, o no, un familiar lejano no, porque eso entraría como de familiar, sino un amigo X. El amigo quiere donar 10 millones de pesos porque la propuesta que el grupo significativo presenta es interesante. Ahí debe venir donación en dinero de particulares. Eso tienen que ir conceptuándolo, ¿ok? Y a colocarlo. Comprobante de ingreso número tal. Donación de particulares por 10 millones, la fecha tal, para el grupo significativo, que es el responsable tal persona del inscriptor que van a dejar de responsable. ¿Ok? El acta de donación y documento de identidad y demás documentos que soporten ese ingreso. Rendimientos de las inversiones.
hay veces que los inscriptores, o más que todo, esto para campaña, que los candidatos tienen CDT o tienen inversiones y quieren tomar los rendimientos de esas inversiones e incluirlos en las campañas. Entonces, para eso está ese concepto. Pero los grupos significativos muy poco usan ese concepto. Rendimientos netos de actos públicos. ¿Qué pasa con los rendimientos netos de actos públicos? Que este sí le aplica porque hay veces que es el grueso de los grupos significativos de ciudadanos porque no manejan tantos recursos, o sea, no manejan tanto dinero. ¿Y qué hacen para obtener recursos? Rifas, bingos, bazares, eventos públicos donde puedan vender comida, donde puedan vender camisetas, manillas, botones. Ahí en esos rendimientos netos de actos públicos va el total de la información que presentan o que recolectan en ese acto público. ¿Qué quiere decir? Que si hicieron un evento, un bingo, y recolectaron dentro de toda la tarde o en todo el día que hicieron el bingo, 20 millones de pesos van ingresados en rendimientos netos de actos públicos. Eso, prestenle mucha atención porque más adelante le hablaré de lo mismo. Créditos. Cualquiera de los tres inscriptores y el responsable además, o más el responsable del grupo significativo, pueden ir a una entidad financiera y realizar un crédito para el proceso de recolección de firmas. No vamos a recibir recursos de nadie. El grupo significativo de ciudadanos, por intermedio del inscriptor responsable de este grupo, realizará un préstamo o un crédito a una entidad financiera de 50 millones de pesos. Y con eso vamos a trabajar todo el proceso de recolección de firmas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que lo ingresan como crédito y a nombre de que viene el crédito, el soporte es el pagaré o los documentos que le brinda el banco. ¿Ok? Otro que es el grueso para los grupos significativos de ciudadanos, que es las ayudas en especie valoradas a su precio comercial. ¿Qué pasa? Que hay muchas veces que no tienen recursos y todas las personas que son amigos, allegados, dicen, no, yo te voy a brindar mi día y voy a recolectar firmas contigo porque me encanta tu propuesta. Listo, vamos a recolectar firmas. ¿Qué quiere decir? Él está brindando un servicio personal de recolección de firmas y es una ayuda en especie. ¿Por qué? Porque no le está dando recursos, sino son sus servicios como persona. Eso hay que valorarlo a su precio comercial. Con el contador, el auxiliar y el responsable tienen que llegar a un acuerdo y preguntarle a la persona, ¿cuánto crees que cuesta tu día? Mi día cuesta 40,000, mi día cuesta 50,000, mi día cuesta 80,000, el día, ¿cuánto le cuesta? Eso, cuantificarlo a su precio comercial y registrarlo como un ingreso de ayuda en especie valorada a su precio comercial. Eso aplica para todo, tanto las personas que le ayudan con recolección de firmas, tanto las personas que tienen empresas de publicidad y les quieren regalar 50, 100, 200 cachuchas, que esa persona quiere darle, una persona X quiere darle un pendón, quiere darle una valla, quiere darle propaganda política en general. Son ayudas en especie valoradas a su precio comercial porque no existe un recurso o un dinero físico que pueda ingresar a la campaña, para que tengan muy en cuenta. Dineros públicos, pues ya eso viene más que todo para campañas, que son anticipos y todo lo que tiene que ver con campañas electorales, que ya les hablaremos en otras capacitaciones, ¿ok? De parte de los gastos, que es el artículo 21 de esta norma, que son los gastos de administración, que todo lo que tiene que ver con pago a personal, pago, por ejemplo, a la secretaria, al asistente, pago de la sede de campaña, si ustedes como grupo significativo tienen sede de campaña, que tiene que venir, lógicamente, debidamente soportado. Tienen que tener en cuenta el artículo 9 en adelante de la resolución que les mencioné al inicio, el 85-86, de cómo debe venir soportado cada ingreso y de cómo debe venir soportado cada gasto. Gastos de oficina y adquisiciones. Pues si ustedes tienen una sede de campaña, tienen que imprimir, o sea, papelería, más que todo ahí es donde ustedes tienen muchos gastos, que la impresión y la multiplicación de esas planillas para recolectar firmas, de bolígrafos, de papelería como tal, redma, tinta y todo lo demás. Esos son gastos de oficina y adquisiciones, ¿ok? Para que tengan muy en cuenta ese concepto. Inversiones en materiales de trabajo público. Eso es más que todo inversiones en materiales y publicaciones.
¿Qué pasa con estas inversiones en materiales? Resulta que ustedes compraron 500 camisetas porque se identifican con el color verde hoja. No tienen un logo, sino con el color. Ese gasto de esas camisetas van inversiones en materiales. ¿Por qué? Porque es el material que ustedes compran. Ahora bien, eso va muy unificado al gasto de propaganda electoral. Si ustedes tuvieran una camiseta verde, pero con un logo en el pecho y en la espalda, ya se tipificaría como una propaganda electoral, o sea, una propaganda terminada. ¿Okay? Tienen que saber diferenciar con el contador y con el auxiliar, con el responsable, cómo registrar lo que es inversión en material y cómo registrar lo que es propaganda electoral terminada. Actos públicos. Les dije que en el ingreso había un concepto parecido de actos públicos, pero acá como es un gasto para que exista la partida doble, el gasto en actos públicos va a ser todo aquello en lo cual ustedes incurrieron en gastos para realizar el ingreso de actos públicos, de rendimiento de actos públicos. Se los voy a ejemplificar. Ustedes hicieron el bingo que inicialmente habíamos hablado. Ese bingo, ustedes recolectaron en las ventas 20 millones de pesos. Pero para hacer ustedes ese bingo, tuvieron que alquilar sillas, alquilar tarima, sonido, tener transporte del sonido, papelería, compraron algunos botones y manillas para vender. Y todo eso fueron gastos para hacer ese acto público. ¿Cuánto se gastaron en totalidad para hacer ese acto público? En silletería 1 millón de pesos, en tarima 2 millones de pesos, en botones y manillas 1 millón de pesos. Eso da un total de 10 millones de pesos, un ejemplo. Esos 10 millones de pesos, ustedes ya habían incluido en los ingresos 20 millones de pesos. Ya nosotros identificamos cuando vemos el reporte, ¿qué quiere decir? Que para hacer ese acto público se gastaron 10 millones de pesos, o sea que el rendimiento de ustedes fueron 10 millones de pesos, ¿ok? El neto de rendimiento, para que tengan muy en cuenta que acá en el acto público van todo lo que ustedes gastaron para realizar esos rendimientos de actos públicos que están en el ingreso. Gastos de capacitación e investigación política. Esto es más que todo para campañas. ¿Por qué? Porque en las campañas los candidatos pagan para que el... Perdón, te saltaste el servicio de transporte. Sí, perdón, me salté servicio de transporte. Entonces, servicio de transporte, bien que están pendientes a los conceptos. Servicio de transporte. El servicio de transporte es todo lo que el grupo significativo de ciudadanos en el proceso de recolección de firmas gasten trasladándose de un lugar a otro. ¿Qué quiere decir? Que ustedes hacen un alquiler de un bus porque están recolectando firmas, o de varios buses porque están recolectando firmas para inscribir a un candidato a la gobernación de Cundinamarca, un ejemplo. Tienen que transportarse a recolectar firmas en todo el departamento. O sea, no van a estar no van a ir pues caminando. Tienen que transportarse por bus o por vehículo propio o por vehículo alquilado o como ustedes vean conveniente. Todos esos gastos que ustedes incurran en el transporte deben incluirlo como gastos de transporte en el concepto de los gastos, ¿ok? Ya sea que ustedes alquilaron su propio carro, lo pusieron a disposición, eso es una ayuda en especie para el grupo significativo valorada a su precio comercial. Es un ingreso y también es un gasto como transporte, ¿ok? Como gasto de transporte o servicio de transporte. Que le dijeron a un gran amigo que tiene una flota de buses, hey, vamos a ir a tales municipios durante toda esta semana de correría a recolectar firmas. ¿Cuánto me cobras? Te cobro 30 millones de pesos. Listo, hacemos un contrato de prestación de servicio, servicio de transporte por 30 millones de pesos y se le hace todo lo correspondiente a el soporte contable. Gastos de capacitación e investigación, como les había indicado anteriormente, es más que todo para campañas, porque las campañas contratan a personas que les indique a los ciudadanos cómo votar, cuál es el número, cuál es el logo, cómo deben marcar, no deben salirse del recuadro, etcétera, etcétera, etcétera. Gastos judiciales y rendición de cuentas. Acá se va a ingresar o a registrar todo lo que tiene que ver
con el gasto del contador público en este proceso de recolección de firmas. En el proceso de campaña, hay campañas pues grandes que contratan a un jurídico para que les ayude o les colabore con todo lo que es la normatividad electoral y los mantenga al día de la misma. Pero esencialmente aquí simplemente se va a tener en cuenta para el proceso de recolección de firmas el gasto de el contador que les va a hacer todo lo que tiene que ver con las firmas y el proceso de presentación de los informes de ingresos y gastos. Gastos de propaganda política. Es lo que les había indicado, que es muy parecidos a inversiones inmateriales, al tercer ítem. ¿Qué pasa? Que todos los gastos de propaganda política que van a registrar en este concepto son botones, gorras, afiches, publicaciones en radio, publicaciones en televisión, en redes sociales, manillas, pendones, volanteo, si hay una persona que tiene pregonera, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes vean que tiene relación de causalidad con el concepto, o sea, con la propaganda electoral, ¿ok? Para que tengan muy en cuenta. Eso, la de cancelación de créditos y otros gastos que sobrepasan, ya son más de campañas electorales, que más adelante en su momento, cuando ya estén inscritos, que hayan pasado las firmas y les hayan dado el aval y se inscriban a la registraduría, ya inicia un proceso de campaña en el cual se les va a brindar otras capacitaciones que se les va a explicar más a fondo sobre la presentación de la información, porque ya tienen que tener en cuenta muchas más normatividades que emite el Consejo Nacional Electoral, como sumas máximas a invertir por las campañas, ya dependiendo de los censos, como la inversión que tienen que hacer en publicidad, en publicaciones, en vallas entre los municipios de primera a sexta categoría, etcétera, etcétera. Ok, entonces para que tengan muy en cuenta esto. Esto se va a codificar con los códigos 101, que les va a hacer la presentación ahorita el ingeniero, que va a todos los códigos de ingresos, que son recursos propios del comité, código 102, que son recursos de particulares, código 103, que son créditos, que todo lo que yo les venía conceptuando allá se va a plasmar en codificación, porque eso es lo que nos va a brindar a nosotros una estructura dentro del aplicativo Cuentas Claras. Del 101 al 106, 107 son los ingresos, y del 201 al 210, 211 son los gastos. Hay que, para que tengan muy en cuenta eso. Listo, entonces, ¿qué sucede? Vamos a hacer una ronda de preguntas. Bueno, aquí les presento el equipo de capacitadores, iniciando pues por la asesora del Fondo de Campañas, la doctora Samira Gómez Carrillo, compañero Faisal Arturo, la doctora Yolima, la doctora Ana María Aguirre, que se encuentra con nosotros, y mi persona Oscar Leones. Vamos a hacer la ronda de preguntas. Por favor, alzan la mano y vamos dándole solución a sus preguntas correspondientes. Alejandro, vamos a dar la primera palabra a Alejandro. Muy buenas tardes. La primera pregunta es la entrega física. Nosotros subimos la información al sistema y cuando se haga la entrega del consolidado se debe entregar la física también. Sí, señor. Cuando se entregue la información en el sistema, después que ustedes ya hagan el proceso de que lo físico ya lo registran en el sistema y lo cargan, tienen inmediatamente tienen que enviarlo por intermedio, ya sea de la registraduría correspondiente donde ustedes se inscriben, o directamente por una empresa de envíos al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales. Cabe aclarar que cuando ustedes carguen esa información, y ya ahorita el ingeniero les va a indicar dónde les deben dar para dar la información enviado definitivo, porque el aplicativo Cuentas Claras les arroja unos formularios debidamente numerados donde está registrada toda la información que ustedes cargaron en el aplicativo. Eso lo imprimen, lo firma el responsable del grupo y el contador público, y lo envía con la información física que ustedes tienen en las carpetas.
ojo, tienen que quedarse con copia de todo lo que van a enviar, por favor, porque si lo envían por una empresa privada, estos informes de pronto se les vaya a traspapelar algún documento y no vayan a tener inconvenientes más adelante, ¿ok? Con respecto a eso, qué pena antes de que sigamos, la información se entrega indiferente sea el original o la copia, o debe ser el original. Porque nosotros Debe ser el original, debe ser el Debe ser original el- y ustedes se quedan con copia porque acá reposa el original. Ok, y esa información se debe guardar durante 10 años, antes del... Sí, la idea es mantenerla guardada durante mínimo 10 años, teniendo en cuenta la resolución 8586. Se las voy a recomendar siempre porque esa es como la compilación y realmente la actualización de todas las normas y después de la mayoría de las normas electorales. La información del consolidado que se sube del contador también debe ir firmado por el contador después de la inscripción, o sea, el informe semanal. No, y semanalmente no deben presentar un informe, o sea, eso tienen que presentarlo al final. Semanalmente es cargar información, ir registrando información en el aplicativo Cuentas Claras, no consolidando, enviando y enviar físico semanalmente acá, no, ese es un solo envío, simplemente que les estamos recomendando que cada semana la información que consoliden esa semana la vayan cargando inmediatamente al aplicativo Cuentas Claras para cuando ya llegue al final del proceso envíen todo y tengan todo organizado, tanto en el aplicativo Cuentas Claras como de manera física, ¿ok? Pero semanalmente no tienen que enviar información ni enviar por el aplicativo Cuentas Claras. El aplicativo Cuentas Claras solamente le va a dar a hacer solo un envío, ojo, no les va a dar a hacer más de dos o más de un envío. ¿Por qué? Porque en cuanto ustedes le dan envío definitivo, no se abre más, nada más lo deja para consulta y no les da para modificar, ni escribir, ni subir más nada, ¿ok? Para que tengan muy en cuenta eso. Listo, qué pena, es que no fui como explícito en la pregunta. La pregunta mía era la información que se actualiza semanal en el aplicativo, que son los informes que se pasan del contador, esos son los que yo digo que deben ir firmados, o es solo el informe. No, todo debe venir firmado. Lo que bajan del aplicativo Cuentas Claras, cuando al finalizar el proceso lo descargan, debe venir firmado por el contador y el responsable del grupo significativo. Muchas gracias. Listo. Creo que él habla de pronto si hay los soportes que se van a subir, es decir, el egreso, si el egreso debe llevar un visto bueno del contador. Sí. Creo que esa es la pregunta de él. Exacto, o sea, tiene lo que esté físicamente, eso lo tienen que cargar en el aplicativo Cuentas Claras. O sea, si existe un comprobante de ingreso que viene firmado o egreso que viene firmado, autorizado por el contador, esa información es la que tienen que cargar el aplicativo Cuentas Claras en su momento, ¿ok? Muchas gracias por la claridad que tengo. Listo, continuamos con Janet, por favor, Janet. Y el que vaya ya resolviendo la pregunta va bajando la mano, por favor. Listo, buenas tardes. Mira, tengo una pregunta. Al inicio nos tenían conocimiento del tema de la cuenta bancaria y se hicieron algunos pagos en efectivo. Ese ingreso de donación, bueno, del ingreso va al 101 porque es del comité, ¿no? Y el pago, esos pagos que se hicieron en efectivo, se hace una certificación que durante ese lapso de tiempo no se tenía claridad sobre la cuenta bancaria porque ellos fueron al banco y dijeron que no había cuentas para partidos, para comités, que no se podían abrir, hasta que no tuvieron la claridad de que era nombre del vocero. Entonces se hace una certificación validando esos pagos y arrancan con la cuenta después de, digamos, en marzo, que arrancaron en marzo con la cuenta bancaria. Sí, lo pueden hacer. Hablen con el contador y que el contador les emita un certificado, pues diciendo que esa información o que esos pagos se realizaron porque aún no habían aperturado la cuenta única bancaria, que por trámites con el banco no la habían aperturado. Pero sí la recomendación es que toda la información que después de que aperturen la cuenta, cruce por la cuenta única o la canalicen por la cuenta única bancaria. Otra preguntita, si el posible candidato hace donación o entrega de recursos, ¿ese iría en el 102 como un particular? Sí, como un particular, porque igual en estos momentos apenas hay un grupo inscriptor que está recolectando firmas para una posible candidatura. ¿Y ese valor no puede superar lo que tú hablabas de la resolución 671? Bueno, Bien. ahora sí, ¿Cómo? Gracias por recordarme.
¿O cómo entra en juego ahí? Dame un segundo. La resolución 671, escúchenme bien todos. La resolución 0671 es para mecanismos de participación ciudadana. ¿Qué componen los mecanismos de participación ciudadana? Componen los cabildos abiertos, consultas populares, iniciativas normativas, iniciativas legislativas, revocatorias de mandato. En ningún momento hacen parte los grupos significativos de ciudadanos del proceso de recolección de firmas para postular candidatos a las elecciones territoriales, los mecanismos de participación ciudadana como tal, ¿ok? O sea, ustedes no deben confundir la normatividad que el Consejo Nacional Electoral emite para mecanismos de participación ciudadana con lo que ustedes están realizando como grupos significativos de ciudadanos, ¿ok? Entonces, esa 671 no le presten atención, a menos que ustedes vayan a hacer una revocatoria de mandato, a menos que ustedes vayan a hacer un proceso de recolección de firmas para una consulta popular, a menos que ustedes vayan a hacer una recolección de firmas para un cabildo abierto. A esa sí la aplica. ¿Por qué? Porque ahí dice sumas máximas que estas son las sumas máximas que deberán tener en cuenta los grupos de recolección de apoyo para los mecanismos de participación ciudadana, más no dice para los grupos significativos de ciudadanos que inscribirán candidaturas para las próximas elecciones realizadas el 29 de octubre. Ahí en ninguna parte dice eso, ¿ok? Aquí no les he dicho nada, ninguna normatividad que ustedes tienen obligatoriedad de algo, a menos la normatividad que regula los grupos significativos y el proceso de recolección de firmas y la información que deben presentar, que es la información contable. No tienen obligatoriedad ni siquiera de sumas máximas o topes máximos, ni mucho menos aperturar cuenta única bancaria, ¿ok? Entonces, ahora mismo, después de esta capacitación, sáquense de la cabeza que tienen que tener en cuenta 0671, ¿ok? Ok, entonces no tenemos porcentaje de donación. O sea, la persona puede donarme 10 millones y no tengo problema, el posible candidato. Exactamente, hay que tener en cuenta eso, ¿ok? No tienen sumas máximas o topes máximos a invertir el grupo significativo de ciudadanos en el proceso de recolección de firmas. Ok, muchísimas gracias. Catalina. Qué pena. Ya, es que cuando estabas hablando del artículo 21 y los gastos, hubo un último gasto en la presentación que no mencionaste, algo sobre unos gastos que sobrepasan las sumas que exige el CNE, pero no lo explicaste. No, esos gastos quedaron dentro de los formularios y dentro de la normativa, pero no son convenientes usarlo. ¿Por qué? Porque normativamente el Consejo Nacional Electoral sanciona aquellas campañas que sobrepasen las sumas máximas a invertir. Entonces, ¿ustedes para qué van a usar un código y para qué yo les voy a explicar a un código en el cual ustedes van a incurrir en una investigación más adelante? Por eso les dije, esos dos últimos códigos no se los explicaré porque quedó normativo, pero no quedó abierto para que sea diligenciado dentro del aplicativo y como presentación de la información. Porque los demás códigos fácilmente pueden ustedes registrar cualquier gasto que tenga relación de causalidad con la campaña, ¿ok? Ok, gracias. Listo. ¿Quién más alzó la mano? Es que no los alcanzo a ver todos acá. Alejandro Mira. Alejandro Mira. Daniel Yamit. Bueno, sí, Daniel Yamit. Señor Daniel Yamit. Bueno, yo he manejado dos campañas, la contabilidad de dos campañas políticas, pero veo que aquí hay una serie de facilidades para los grupos significativos. Una de ellas escuché que no era obligatorio la apertura de cuenta bancaria, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cuál es la pregunta puntual? Ok. Los recursos, por ejemplo, y que tampoco habían topes de financiación. Los recursos que se capten, por ejemplo, cuando se recauden las firmas y se recaudan recursos del público, ¿qué soportes y qué manejo le doy a esos recursos? Ok, listo. No, ustedes tienen que tener en cuenta que
debe existir una organización interna en la campaña. O sea, ustedes no van a ir por la calle y le van a recibir dinero a todo el mundo. O sea, no es coherente con la información. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que tener un control de la información o de los ingresos que van obteniendo y deben ir soportándolo. ¿Cómo lo soportan? Con un comprobante de ingreso, con un acta de donación debidamente diligenciado. Y si tú ya estuviste en campaña, pues sabes cómo soportar el ingreso de una campaña. Y con la documento de identidad de la persona. Ya si comienzas a ingresar dinero dentro de tu campaña sin identificación, pues fácilmente puedes estar violando el artículo 27 de la ley 1475/2011, que son donaciones prohibidas. Y entre las donaciones prohibidas están las donaciones anónimas, ¿ok? Para que tengas muy en cuenta. Ok. Listo, entonces bajamos la mano los que vamos participando y los que se les va respondiendo y vamos así. Alejandro Mira todavía tiene la mano aquí levantada y no me ha hablado. Oscar, ¿les puedo complementar con una cosita? Sí, claro. Dale, Yoli. Gracias, corazón. Buenas tardes. Mi nombre es Yolima Paredes, compañera contador también, así como Oscar. Lo que uno deben de tener en cuenta ustedes, listo, está bien, no tienen tope, ¿cierto? Por consiguiente no se aplica el 10% de financiación privada, no tienen la obligación de aperturar una cuenta, pero las demás artículos que aplican o las demás normas contables que aplican para la rendición de cuentas, sí, todas las tienen, ¿ok? Como para complementar lo que les dijo Oscar, o sea, financiación prohibida principalmente, ¿ok? Era eso, gracias. Vale, gracias, Yoli. Qué pena, buenas tardes. Yo creo que aquí es justo y tengo una pregunta que cabe dentro de, mi nombre es Roberto Oliveros, cabe dentro de este rubro de los topes y demás. ¿A partir de qué montos es obligación esta rendición de cuentas claras? Porque digamos, hay municipios que son pequeños de 2.000 habitantes y la ley dice que hay que el 20% del potencial electoral en firmas. Es un municipio donde prácticamente el mismo posible candidato puede recoger las firmas el día de mercado y no necesita ni gastos de desplazamiento, ni funcionarios, ni transporte, ni nada de esas cosas. Seguramente lo que va a gastar es el día de mercado, que el día que está, pues él también dentro de sus labores cotidianas puede recoger esas firmas. Entonces seguramente no va a gastar un monto significativo, ni 1 millón de pesos, ni siquiera 500.000 pesos. Lo único que gasta seguramente es la impresión de las planillas. Sí, señor, yo lo entiendo, listo. Pues aquí todo el mundo, desde el que se gasta 100.000 pesos hasta el que se gasta 20, 30 millones de pesos en el proceso de recolección de firmas, tiene la obligatoriedad de presentar la información de ingresos y gastos del proceso. ¿Por qué digo? Porque fácilmente la persona que está recolectando la firma dice, pues yo no me gasto nada. Pero, por ejemplo, si hay un contador que está firmando la información, ese contador mínimamente, si es su amigo, tiene que donarle en valor comercial sus honorarios como contador. ¿Cuánto cobrará? 100, 200, 300, 500 millones de pesos. Por lo menos hay un gasto. Existe un gasto, ¿ok? Un ingreso que son ayudas en especie valoradas a su precio comercial por el valor de los honorarios del contador y el gasto de capacitaciones judiciales y rendición de cuentas, ¿ok? Entonces, si hay gastos, si hay ingresos, pero que como no están tácitamente de manera en efectivo o en recursos en efectivo, pues no lo pueden ver. Pero hay muchos ingresos que yo ahora mismo le comienzo a numerar y muchos gastos que ahora mismo le comienzo a numerar y se va a dar cuenta que sí existen, aunque sea el mismo candidato que vaya a recolectar la firma. Por ejemplo, los bolígrafos son gastos de recolección de firmas. ¿Por qué? Porque tuvo que comprar bolígrafos para hacer la recolección de la firma. Fotocopia y papelería, eso es un gasto de la campaña de recolección de firmas, porque él tuvo que pagar unas fotocopias, así sean 1.000 pesos para el proceso, para sacar y multiplicar esas planillas. Entonces, si hay gastos, si hay ingresos y recursos propios, no, esos recursos fueron míos, me gasté 500.000 pesos sacando la fotocopia. Bueno, es un acta de donación de recursos propios por 500.000 pesos. ¿Listo?
¿Ok? Entonces, si hay obligatoriedad, y si hay ingresos, y si hay gastos. Señorita. Continuamos. Elder Vega. También Elder Vega, Joan Alfaro. Buenas tardes. Bueno, hola Elder, ¿cómo te va? Vega, Planetaria Córdoba. Sí, señor. Bueno, el tema, pero a nosotros nos surge una duda con relación a la aprobación del logo símbolo, que ya vamos a cumplir un mes de haber sido aprobados como comité para adelantar la recolección de firmas y no hemos contado con la autorización por parte del Consejo Nacional con relación al logo símbolo aportado. Sí, te entiendo. No solamente es la preocupación de ustedes, sino la preocupación de aproximadamente entre 500 y 1000 grupos significativos que están inscritos al día de hoy, Elder. Entonces, ¿qué pasa? Que es mejor que solicites por intermedio de escrito al Consejo Nacional Electoral cómo va el proceso de tu aprobación del logo. ¿Por qué? Porque hay muchos logos que están pendientes por la cantidad de grupos significativos de ciudadanos y por la cantidad de trabajo y análisis que toca tener para autorizar un logo. Porque tú sabes que el logo tiene que tener unas condiciones especiales, que no debe tener los colores patrios, no debe tener, no sé, unas cosas que son muy especiales que deben estudiarlo cada magistrado y debe entrar a una aprobación en sala plena. Entonces la recomendación, Elder, que yo te doy es que hagas un escrito y lo envíes al Consejo Nacional Electoral en sus correos a ver cómo va el proceso, ya que ustedes lo enviaron desde tal tiempo a tal tiempo y va más de un mes que no se lo han aprobado, a ver qué te responden. Te van a responder lo más rápido posible. Eso sí te lo aseguro. Ok, muchas gracias por la aclaración. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Mi nombre es José Catania. Tengo una pequeña consulta con referente a la plataforma y es si, bueno, los cargues se hacen parciales, hasta lo que entiendo, se hacen parciales y uno puede ir agregando semanal o el tiempo que uno considere a la plataforma todos los gastos. Pero después de uno haberlos añadido de manera parcial a la plataforma, ¿se pueden editar? O sea, si yo monto de que recibí una donación de 10 millones de pesos y hice unos gastos y de pronto algunos de los gastos en los que hice tocó devolver un dinero, ¿cómo se hace reintegro? O si yo le puedo cambiar la destinación después de que lo haya precargado a la plataforma. Listo, sí, te entiendo. Bueno, ese es un tema que tienes que ya preguntarle directamente al ingeniero que nos va a brindar la capacitación en la parte del aplicativo Cuentas Claras. Lo único que sí te voy a decir es que cada modificación o cada información que tú cargues y elimines te va a quedar una trazabilidad en el aplicativo Cuentas Claras. O sea, se va a evidenciar que lo hiciste, pero sí lo puedes hacer. Igual ahora que pases con el ingeniero, pues él te va a brindar toda la información y con él vas a tener más claridad al respecto porque te lo va a explicar de manera de ejemplo dentro del aplicativo. ¿Okay? Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Camilo. Sí, señor. Tengo una inquietud frente, bueno, hagamos de cuenta que hay un ingreso. Esta mierda ahí me acá. Disculpe, que no están conservando el orden de levantar. Señor, qué pena. Vamos a tratar de tener la participación de todos los que tienen preguntas y la mano levantada. Yo estoy observando y tengo entendido que Oscar está tratando de seguir como el orden que está ahí, pero por favor tenga paciencia. Bueno, y evitemos cualquier comentario por favor, imprudente. Ana, que por favor sean puntuales y lo que sea de Cuentas Claras, esperen llegar al ingeniero que les explique lo del aplicativo Cuentas Claras, y lo que sea netamente contable, por favor conmigo, pero sean muy puntuales en la pregunta, ¿ok? Porque hay muchas personas que quieren preguntar. Entonces, no sé quién tenía ahora mismo la palabra. Camilo, continúa con tu pregunta. Sí, señor. Ok, señor. Camilo, habla Camilo Urbano. Bueno, mi inquietud está, bueno, en un ingreso de una donación, hacemos el soporte de ingreso, el acta, documento de identidad, y podemos también exigir el RU o no es necesario el RU. Si la persona lo quiere dar, pues no pasa nada, pero no es una exigencia como tal.
La idea es que venga una documentación completa. Si tienen el RUT, lo pueden cargar sin ningún inconveniente, pero con el documento de identidad se puede validar, ¿ok? No es una camisa de fuerza, así que no se tienen que poner inconvenientes por documentos que se pueden validar con el documento de identidad. En un gasto de pago de publicidad, a la persona que me presta el servicio le exijo si tiene cámara de comercio, RUC, de documento de identidad, factura electrónica si la tienen, o soporte de pago, o no es necesario el RUC o cámara de comercio, solamente documento de identidad y la factura. Es toda la documentación necesaria. Si tiene RUT, pues RUT, ¿ok? La factura y documento de identidad, si lo puedes hacer, ¿ok? Pero RUT y factura, pues es esencial. Tienes que irte a la resolución, por favor, les recomiendo toda la resolución 8586, que nos habla sobre la debida presentación y soporte de la información, tanto en ingresos como gastos, para que la tengan muy en cuenta al momento de hacer la información de ingresos. Perfecto, sí es necesario. Entonces, bueno, esta era mi inquietud. Sí. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién quería participar? Porque acá va Alejandro Mira, que hace unos 10 minutos lo estoy llamando y buenas tardes. No me dice nada. Muy buenas tardes, Joaquín Emilio Uribe. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, muy buenas tardes. Lo que pasa es que la normatividad que usted nos dio, las resoluciones y todo, no nos dio el año, entonces queda muy difícil buscarla si no nos da el año. Ok, resolución 86 de 2021. Sí, usted nos dio otra, lo que pasa es que ahora voy conduciendo, nos dio 3 resoluciones. Leones, si quieres, vuelve a poner la presentación. Ok, voy a ponerle y que le tomen foto a la pantalla. Voy a ponerle la presentación para que le tomen foto a las resoluciones que les di. Doctor, y la segunda pregunta, para no usar de su tiempo, es si esa presentación que nos está dando en PowerPoint nos la van a enviar a nuestro correo. Sí, señores. Sí, yo creo que creo que se las van a brindar en su correo. Perdóname, ahí me escuchas, yo estaba contestando. En el ¿ahí me escuchas, Yoli? Sí, ahí se escucha. Le estamos Está escuchando. confirmando que sí, que se las voy a enviar al correo. Al mismo correo al que les envié el link para la invitación a la capacitación del día de hoy. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta. Ven, para las donaciones debemos cumplir con el formalismo de los certificados de donación. ¿Cómo para acreditar las donaciones. ¿Qué formalismo debemos cumplir? Pues no, un acta debemos de emitir donación un certificado de donación. Por lo menos un acta de donación donde firme el que dona y el que acepta la donación. Perfecto, no hay que cumplir ningún formalismo. No, o sea, ir a notaría. Pero formalismo, ¿en qué sentido? No te entiendo el formalismo. Disculpe, ¿yo puedo de pronto hablar también de ese tema? Ya, permítanos un segundo que le termine de resolver la inquietud de la persona que estaba hablando y continuamos con usted. ¿Qué sería formalismo para usted? Ir a notaría y notariar el documento de donación, es lo que yo... Sí, señor. Sí, señor. Ah, no, simplemente tiene que ser un acuerdo entre las partes, quién dona, cuánto dona, pero la recomendación que si donan más de 50 salarios mínimos legales vigentes, sí, pues tendrían que ir a una notaría y que quede notariado esa donación, o sea, aproximadamente de más de 50 millones de pesos, ¿ok? La recomendación es esa. Perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Permítame una consulta. Sí, señor. ¿Me escuchas? Luis Enrique, sí. Le hablo. Lo escucho. Bueno, doctor, mire, tengo pues una inquietud. Al principio de la capacitación hablaba de unos responsables de los ingresos, el tema de las personas que inscriben el comité escritor. Usted hablaba de que había que elegir a una persona que fuera el responsable de todos los ingresos.
Sí, yo les dije fue que la recomendación es que para que no exista un desorden de a nombre de quién ingresa y a nombre de quién llegan las facturas, cuando ustedes compran ya sea propaganda electoral, pues dentro de los 3 inscriptores que hagan un acta de responsabilidad, o sea que pongan a una persona responsable, que a nombre de esa persona lleguen todos los ingresos y esa persona realice los gastos, como un gerente de campaña, por decirlo de esa manera, para que ustedes vayan a consolidar la información, no venga como a nombre de los 3 inscriptores y demás personas que no tengan como una coordinación interna. Perdón, Oscar, buenas tardes. Y a nombre de esa persona que se designó, ¿se apertura la cuenta? Sí, claro, por eso le digo, porque si está una persona responsable del grupo significativo, pues esa persona puede ir a nombre propio a aperturar la cuenta única bancaria. ¿Okay? Por eso, otra inquietud referente al tema. Cuando hacen una donación es un ingreso, ¿verdad? Entonces, esa donación debería ir a nombre de uno de los integrantes del comité. Sí, señor, claro que sí. Ok. Otra consulta, y con esta termino. Nosotros podemos presentar información en el aplicativo de noviembre o de diciembre que nosotros comenzamos el proceso de recolección de firmas, pero aún no hemos... A partir de la inscripción, no anterior a, ¿ok? Ok, pero sí, nosotros todavía hasta el momento no hemos utilizado la plataforma, pero tenemos registros de la información, pero todavía no la hemos notificado. Ahora nosotros podemos registrar información, aún así siendo de diciembre. Por ejemplo, si ustedes se inscribieron iniciando diciembre como grupo inscrito de recolectores de firmas, pero hasta hoy tienen el usuario y la contraseña del aplicativo cuentas claras, pues ustedes pueden registrar con fecha de ese entonces, ¿ok? No hay ningún inconveniente. La idea es que todo lo que ustedes tengan soportado lo puedan registrar. Ok, muchas gracias. Listo, ¿quién iba a preguntar algo? Les voy a pedir un favor, las personas que ya no tengan preguntas, bajen las manos, por favor. Tengo una pregunta relacionada con el tema que acaban de dar. Una pregunta. Ya, permítame un segundo, seguimos con el señor Serafín y continuamos. Gracias. Mire, es que acaban de hablar del usuario y el aplicativo. ¿Cómo se tiene el usuario y el aplicativo? ¿Lo mandan de oficio directamente o hay que solicitarlo? Por favor, escúchenme bien. Los temas contables los hablamos aquí. Los temas de aplicativo y contraseña, usuario y uso del mismo lo hablarán después que terminemos las dudas contables con el ingeniero que nos está acompañando, ¿ok? Entonces, ahora finalicemos con las dudas contables, netamente contables. Cuando finalicen conmigo, van a pasar con el ingeniero inmediatamente y él les va a explicar todo lo que tiene que ver con el aplicativo Cuentas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Oscar Pérez. Una consulta. Bueno, entiendo que el grupo significativo no tiene personería jurídica, o sea que los ingresos, tanto los ingresos como los gastos, van a nombre del que designen como el representante del grupo, ¿cierto? Sí, señor. Tengo una duda con los gastos a no responsables de IVA, ¿cierto? Porque ellos no soportan con una factura, digamos, legal. Normalmente uno hace un documento de soporte electrónico, pero esos también se tienen que subir así o con el documento que me entregue la persona me sirve. Sí, con el documento que le entregue la persona. Ahora no tengo que tener documento de soporte electrónico, o sea, no tengo que cumplir con esa formalidad que me exige la DIAN. Si ustedes van a comprarle, la persona, la encargada del grupo significativo, la responsable, van a comprar una empresa que emite facturación electrónica, lo esencial o lo que tiene, el mínimo que tienen que entregarles es una facturación electrónica, ¿ok? Y esa factura electrónica iría a nombre de la persona representante. Iría de nombre de la persona que representa al grupo significativo, sí, señor. Listo, sí, señor. Ah, bueno, listo, no, muchas gracias. Vale. Buenas tardes, doctor. Hay que aclarar algo, disculpe. Hago mi aporte. Sí, señor. Pues están hablando en cuanto a donaciones y eso, pero hay que aclarar que los soportes, en este caso de la donación, que son las facturas, pues deben ir a nombre de la persona que realiza la donación, ¿cierto? Si el señor Pepito Pérez realiza una donación, pues la facturación debe ir a nombre de Pepito Pérez, más no a nombre del representante legal del comité como tal, es lo que tengo entendido. Sí, él me estaba preguntando más de los gastos, de la factura de cuando ellos compran, pero los ingresos sí.
los ingresos tienen que venir a nombre de quien, pues, lógicamente dona o quien aporta ese ingreso, ¿ok? O sea, yo, fulano de tal, dono a nombre propio, en mis recursos propios, no sé, 10 millones de pesos para el grupo significativo tal, quien se encuentra encargado tal persona, de los inscriptores, ya. Pero los gastos sí tienen que ir dirigidos porque las empresas siempre van a decir, pero ¿a nombre de quién? Entonces, cuando dicen, no, a nombre del grupo significativo tal, no, pero es que ustedes tienen personalidad jurídica, dame el RUT, dame Cámara de Comercio, y ustedes no van a tener ni RUT ni Cámara de Comercio porque no tienen personalidad jurídica. Lo ideal es que vaya a nombre del responsable del grupo significativo, ¿ok? Doctor, disculpe, pero es que, Ana, hay casos donde el mismo Consejo Nacional Electoral, el Fondo de Financiamiento, hace la claridad donde las facturas de donaciones en especies deben venir a nombre de la persona que hace la donación, más no del representante legal del movimiento como tal. Pero eso es cuando hay una donación en especie valorada a su precio comercial. Exacto, ¿okay? Esa es la claridad. Por ejemplo, cuando yo voy a donarle al grupo significativo, voy a donarle no sé, 500 camisetas. ¿A nombre de quién? O sea, la persona puede ser que esté a nombre mío y yo la dono al grupo significativo, o yo que la estoy comprando la puedo inmediatamente dirigir al responsable del grupo significativo, ¿ok? Exacto. Por otro lado también, doctor, en cuanto hablaban a la formalidad de las donaciones en dinero o en especies, porque ya aclaramos las en especies, pues el mismo movimiento, grupo significativo, puede crear un formato donde venga especificado todo. Pero esto se está volviendo un diálogo entre dos personas y hay otra conferencia pendiente por recibir sobre el aplicativo. Sí, discúlpeme, por favor. Sí, lo que veo es que mi participación, disculpe, doctor, mi participación es porque, pues, varias personas han hecho la misma pregunta en cuanto a las donaciones y hay que aclarar el tema, ¿no? Es por eso. Pero fácilmente está la resolución 8586 del 2021 que habla tácitamente dentro de los artículos 9 y 20 de cómo debe ser la presentación formal de los ingresos y de los gastos. Entonces vayamos dirigido allá. Acá, pues puntualmente las dudas que tengan, ¿ok? Por favor, entonces vamos a continuar con las preguntas. Si no tienen más preguntas de manera contable, inmediatamente me dicen y continuamos con el aplicativo Cuentas Claras, ¿ok? Doctor, una pregunta. Tengo una pregunta. Mi nombre es Jorge Morales. Tengo mi mano levantada hace rato. Quiero preguntar algo muy sencillo. Sí, señor. Si el logosímbolo todavía no está aprobado, la impresión que hay que hacer y el registro de las hojas, entonces va sin logosímbolo, solo con el nombre del grupo. Sí, o sea, lo esencial es que tengan mucho cuidado con el logosímbolo, porque si no se lo han aprobado, posiblemente si ustedes hacen mucha propaganda electoral, pero ya eso es más de pregunta de Consejo Nacional Electoral, pues yo se la voy acá más o menos a responder, pueden incurrir en sanción por utilizar logosímbolos que no, pero ustedes tampoco pueden parar su campaña de recolección de firmas, ¿ok? La idea es que sean muy prudentes al momento de hacer propaganda electoral con el logosímbolo si no se los han aprobado. Hagan la solicitud formal al Consejo Nacional Electoral con esa inquietud, por favor, para que se los aprueben lo más pronto posible y así ustedes puedan continuar con su proceso de recolección de firmas. Pero contable, por favor, contable, si no la finalizamos, o sea, no porque no estaban preguntando nada contable, entonces por favor finalicemos. Yo tengo una pregunta contable, Armando Escobar. Yo tengo una preguntita. Cuando su merced nos habla y nos dice que pueden haber donaciones en especie, que en este caso, digamos, un grupo de las personas que van a recolectar la firma, eso entraría como un gasto. Mi pregunta es, ¿en un solo comprobante podemos ingresar todos o toca hacer uno por uno de cada persona que va a donar en especie? Individualmente puede ser, o todos, pero si hay una buena una buena estructura, por decirlo así. Ustedes lo pueden hacer individualmente y hacerle el acta de donación en especie a cada uno. Pero si ustedes lo pueden hacer en un solo, pero con una relación, en una planilla relacionada con documento de identidad, cuánto es el valor a pagar y que los soportes vengan de cada uno de los que están en esa planilla, ¿ok? Para que tengan muy en cuenta eso. Vale, muchísimas gracias. ¿Y es necesario de cada uno anexar el RUT y la cédula?
Ah, tú dijiste que solo con la cédula. Sí, sí, con la cédula. Si tienen el RUT, pues el RUT sería espectacular, no pasa nada, pero no es una camisa de fuerza como tal, ¿ok? Ok, listo. Muchas gracias. Armando Escobar, tengo 3 preguntas sobre el tema de campaña, de contabilidad. Sí, señor. En otras campañas obliga, cuando la cuenta única es obligatoria, que toda la cuenta única se maneje a través de cheques. Solo se reciben donaciones en cheques, solo se puede girar gastos en cheques. Aquí no aplicaría esa restricción. La segunda pregunta es, ¿estoy obligado a hacer verificación de antecedentes de los donantes? Por ejemplo, en campañas obligan a que uno verifique lista Clinton y otra serie de cosas dentro de lo que las normas aplican. Aquí también estamos obligados a todo eso. Y la tercera, alguien la había hecho, puede abrirse una cuenta a nombre de una persona diferente a los 3 inscriptores del comité, o tiene que ser de entre los 3 inscriptores del comité. Listo, perfecto. Primera, la respuesta a la primera pregunta. Sí, ustedes tienen que tener en cuenta que deben mirar quién les va a donar pues sus recursos. Bueno, la primera fue la de la cuenta única bancaria. Dependiendo qué cuenta única bancaria ustedes manejan, porque en las campañas, las cuentas únicas de las campañas que los bancos le aperturan a los candidatos, para llevar control de lo que ingresa y de lo que gastan, siempre le van a dar chequera para llevar ese control. Pero en este caso, si ustedes van como persona o como el responsable, una persona natural, aperturar la cuenta única bancaria puede ser una cuenta corriente o una cuenta de ahorro, y pues no tienen que tener esa camisa de fuerza que todo lo que tienen que emitir sea con cheque y recibir con cheque. No, pueden recibir los dineros con transferencias y pagar con transferencias, pero tienen que estar dentro de los extractos y debidamente soportado en los ingresos y en los gastos que están físicamente con sus comprobantes de ingresos y actas de donación, comprobantes de egreso y los documentos soportes, que son las facturas, ¿ok? Con respecto a la segunda pregunta, sí, ustedes tienen que tener en cuenta que no todo el mundo tiene que estar donando. O sea, ustedes no pueden permitir que les llegue plata y no. ¿Por qué? Porque no tienen un control. Tienen que tener en cuenta las donaciones prohibidas, y ustedes sí tienen que hacerle la tarea a cada uno de los donantes, pues si tienen la posibilidad de ubicarle en las plataformas correspondientes, a ver si tienen algún antecedente, pues lo tienen que hacer para responsabilidad del grupo, ¿ok? Y la tercera pregunta, que fue la de... Primera, si la cuenta se puede abrir a nombre de una persona diferente a los cuenta, 3. No, porque no hace parte del grupo significativo. Lo ideal es que sea uno de los 3 inscriptores, ¿ok? Esa es la recomendación, por favor, para que no existan terceros que no hacen parte del grupo manejando los recursos que son netamente de ustedes. Muchas gracias. Listo. ¿Quién más? Buenas tardes. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Bueno, 2 preguntas realmente. La primera, la cuenta como tal, todavía no me queda claro cuáles son, cuándo tiene que abrir cuenta y cuándo no tiene que abrir cuenta. Todavía no me queda como muy claro en sí. Estamos en un municipio de más de 122.000 habitantes y 112.000 son aptos para votar. Entonces tendría la duda ahí realmente si se necesita aperturar cuenta o no se necesita aperturar cuenta. Segundo, en el tema de los gastos, mucha gente hace transacciones por plataformas como Nequi o DaviPlata. Entonces quisiera saber cómo se puede meter eso dentro del portal de cuentas claras, cómo se meten esos registros que están allí, o las evidencias de esos gastos como tal, y de donaciones también. Sí, ustedes tienen que tener muy en cuenta que esas plataformas de DaviPlata y Nequi, para identificarlas son complicados. O sea, si ustedes recolectan dinero por Nequi o por DaviPlata, donde ustedes no puedan identificar recursos, además, si ustedes pretenden aperturar una cuenta única bancaria, todos los recursos deben pasar por la cuenta única bancaria. Ahora bien, en la primera pregunta, pues los grupos significativos en el proceso de recolección de firmas no tienen obligatoriedad de aperturar cuenta única bancaria. En las campañas, pues dependiendo del censo, sí, pero ahora mismo no. Si ustedes la quieren hacer, pues por recomendación de nosotros háganla, ¿ok? No tienen ningún inconveniente. Pero esos recursos de DaviPlata y DaviVivienda y ¿qué? Sí, DaviPlata y Nequi, pues
pues es mucho más complicado identificar quién te dona, identificar qué recursos te llegan y de dónde te llegan, en qué fecha te llegan, en el sentido de las donaciones prohibidas, ¿ok? Es que no es tanto quién te done, sino los gastos, porque la mayoría de gastos que por lo menos hemos tenido ha sido a través de plataforma NX. Ok, simplemente lo que hacen es hacer el comprobante de egreso, que te den la factura correspondiente y anexar la transacción realizada para ese gasto y ya, nada más. Buenas tardes, también una pregunta. Qué pena interrumpir, ya que están hablando del tema. Sean puntuales, no, que ya A mí me quedó una duda. Sí, tengo una duda puntual y tengo rato de tener la mano levantada, por favor. Dime. Sí, claro. Muy buenas tardes, mi nombre es Rafael, soy miembro de un comité. La pregunta mía es sencilla y parece un poco tonta. Si una persona me entrega una donación en efectivo, pero yo requiero la necesidad inmediatamente de comprar unas camisetas o algo logístico para transporte y eso, ¿qué me recomendaría primero? Que primero la consigna a la cuenta y después de la cuenta es que haga uso de ella para que quede reflejado en la cuenta o uso el dinero inmediatamente. ¿Qué me dice? Claro que sí. Lo mejor es ir a consignarlo y después hacer uso de ello. O sea, ¿por qué? Porque si decidiste aperturar una cuenta única bancaria, pues te vamos a aplicar la normatividad como tal, ¿ok? Entonces, si hay recursos o hay ingresos que están por fuera de la cuenta única bancaria, pues manejaste parcial y posiblemente pueden entrar en investigación por manejo parcial de la cuenta. Entonces, lo ideal es que si llega en efectivo, lo consigna y ya después hace uso de ello, ¿ok? Listo. Y todas las facturas que me den los proveedores, las personas que yo le compre, todo debo digitalizarlo en PDF para su posterior ingreso a la plataforma. Totalmente de acuerdo, sí, señor. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Quién fue la que dijo que le quedaba una duda? No quiero que se Yo. Y cuando yo responda una pregunta, presten la atención para que no hagan otra pregunta igual. Entonces, por favor. Sí, qué pena. Es que yo creo que esa pregunta ya la tuvieron que haber dado respuesta, pero no escuché. Si yo abro una cuenta para la recolección de firmas, la cuenta bancaria, ¿me sirve para la siguiente campaña que viene? O sea, para la campaña como tal. No podrías mezclar dos cuentas, a menos que ya sea una cuestión ya dictaminada. Pero la recomendación es que como cuenta única bancaria, su nombre lo indica, es para el proceso de recolección de firmas. Listo, ahora bien, perfecto, gracias. Listo. Bueno, yo creo que vamos a dar continuidad con el tema de cuentas claras, porque... Les agradezco por participar, los dejo con el ingeniero. Gracias, Ana. Una pregunta contable, no se me vaya, por favor. Contable. La última. Pero es que de hace rato estamos con la mano levantada y no nos han permitido preguntar. Pero pedí el favor que los que ya han participado bajen la mano. Entonces bajen la mano, por favor. ¿Quién tiene una duda contable, por favor? Yo tengo una duda contable. Yo también tengo una duda contable. Igual, Pablo. Deberían de hacerlo por el chat y les pelean el chat. No nos pueden dar un correo para resolver todas las dudas. Sí, yo creo que es mejor que nos escriban al correo. Podríamos hacer un grupo de WhatsApp, por favor, y ahí resolvemos las dudas. No, qué pena. Y seguimos preguntando. Los números que nosotros tenemos son personales. Sin embargo, con el debido respeto para todos, yo creo que debemos de silenciar los micrófonos y las preguntas que tengan las hacen en el chat y posteriormente los funcionarios del Consejo Nacional Electoral les responderán en el mismo chat o en el mismo chat dejan por favor el correo para que le respondan a la pregunta y así podremos avanzar en la capacitación con todo el debido respeto. voy a colocar mi correo. Yo le propondría, es que ustedes desde el Consejo Nacional, si me permites una idea, hicieran como un link, un formulario donde pudiéramos enviar. No, porque no contestan correos electrónicos de parte de la Comisión Nacional Electoral. Es eso, o sea, como un formulario donde podamos formular las preguntas y ustedes generaran con eso un ebook o alguna cosa de preguntas frecuentes o nos dieran respuesta a cada uno. Un WhatsApp, una línea de atención, una cosa más práctica, porque es que en serio, el correo electrónico siempre se demoran en contestar. A ver, lo que pasa es que ustedes están confundiendo las cosas. No deberíamos confundir las cosas con capacitación, con asesoría. Nosotros estamos capacitando y brindándole las herramientas para que existan una buena presentación. Ya asesoría personalizada nos queda muy complicado, porque como les digo, hay más de 1000 grupos significativos inscritos
y nosotros tratamos de darles son las herramientas para que ustedes puedan hacer una buena presentación, dándoles las normatividades correspondientes, explicándoles puntualmente qué hay que tener en cuenta, qué no hay que tener en cuenta. Contablemente ustedes fácilmente se pueden ir a la resolución 8586 de 2021 y les va a hablar sobre el tema, sobre las normatividades que ahora hace poco se les dejé en la pantalla. Entonces, le están confundiendo asesoría personalizada con capacitación. Es capacitación, es abierta, amplia, para que ustedes aclaren sus dudas, que en la mayoría se las hemos aclarado, algunas hemos repetido preguntas y respuestas, las cuales nos tienen que entender mucho. Entonces, le pedimos disculpas por no responderle en su totalidad a todos porque tienen dudas, pero dentro de las normatividades está la información, que nosotros queremos ampliársela un poco más respondiéndoles dudas, pues ya depende un poco del tiempo que tengamos. El ingeniero también necesita su tiempo para explicarle cómo deben ingresar al aplicativo, porque es importante también el aplicativo Cuentas Claras, y ustedes también deben estar muy atentos a la explicación de él. Entonces les pido disculpas por no tener mucho tiempo y los dejo con el ingeniero. Doctora Yolima, ¿usted iba a decir algo? Hola, buenas tardes. No, les quería decir precisamente lo que tú me estás diciendo. Aquí ustedes encuentran apoyo, encuentran ayuda, nosotros les aclaramos dudas, pero pues desafortunadamente es tanta la cantidad de gente que hay inscrita en comités, pues que no podemos dedicarnos 3 personas, 3 contadores que somos los que estamos en ese trabajo de capacitar, pues desafortunadamente no podemos pues dedicarnos uno a cada uno. Pero lo que sí hacemos, y se lo digo porque yo he contestado muchos correos. Anita al final les va a compartir los correos de los 3 contadores que estamos al pendiente con las capacitaciones, y escríbanos sus dudas al correo. Mire, nosotros tal vez en el instante no se lo podemos contestar por el trabajo de nosotros, pero créanos que nosotros no nos demoramos un día, más de un día en contestar un correo. Pero pues también que me disculpan, pero eso no es así. Ustedes se demoran bastante en contestar correos electrónicos. Llevo correos electrónicos desde enero, pidiendo asesorías y nada. No, una cosa es que tú mandes de PQR al de ciudadano que atienden todo el mundo, pero en mi correo, por ejemplo, todos los correos que me han llegado, yo les he dado respuesta. Entonces, sí es verdad que nosotros sí las hacemos. Permítame, por favor, hacer una pregunta contable, si son tan amables. El tema. Entonces, Anita les va a compartir al final de la reunión los 3 correos de nosotros. Por favor, que sean preguntas dirigidas en el tema de aclarar, no. Si a mí me llega eso, ¿yo qué hago? No, porque pues nosotros no les podemos decir a ustedes cómo manejar su campaña. Nosotros le damos cómo manejar normatividad para que no incurran en un error que les lleve a una investigación, pero pues temas que sean relacionados netamente con campañas, ¿sí me entienden? Entonces, Anita al final les dice, les escribe los correos, ella en el chat ya están en el chat, ya en el chat. Entonces, a esos 3 correos ustedes nos pueden escribir y nosotros les contestamos. ¿Listo? Muchísimas gracias. Yo les voy a pedir un favor, no me envíen correos porque no vamos a contestar a los correos que me están enviando en el chat. Tenemos 210 participantes y los 210 me están enviando correos, los cuales yo no voy a tener en cuenta, porque los correos que se tienen en cuenta son los que ustedes pusieron al momento de la inscripción. Si ustedes están en esta capacitación es porque el correo que yo tengo es el correspondiente en el momento en el que escribieron ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bueno. Apreciado funcionario, regálame una sola pregunta nomás en cuanto a soportes. Buenas tardes. Señor Pablo, cuéntenos. Muchas gracias. Mire, es lo siguiente. Hubo una parte que de pronto hizo falta aclarar y es mi duda. Los soportes contables originales se van a anexar en una carpeta de la mano con ese informe que va a emitir la misma plataforma. Pregunta. Hay que anexar también un libro contable. ¿Hay que anexar también el libro contable o solamente con los soportes financieros y el informe que nos arroja finalmente la plataforma? Gracias. Sí, la respuesta es sí. Si el libro contable ustedes lo inscribieron ante la registraduría, debe estar debidamente diligenciado, ¿ok? Para que tengan muy en cuenta eso. Debidamente diligenciado. A ese libro tienen que... Oscar, perdóname un segundo. Que no, pero la registraduría dijeron que no hacen registro. No, hoy para los comités de este periodo de las elecciones 2023 no hay necesidad de inscribir libro de ingresos y gastos.
¿Listo? El libro de ingresos y gastos es el que arroja cuentas claras. Muchas gracias, esa era mi duda, muy gentil. Y los formularios son los que arrojan cuentas claras también. ¿No hay necesidad de llevar eso a la registraduría? No, o sea, no hay necesidad de llevar el libro a la registraduría. Es solo el consolidado. Si ustedes revisan la resolución que les mencionó Oscar en cuanto al tema de la presentación de informes de ingresos y gastos que se expidió por el Consejo Nacional Electoral en octubre del año pasado, ahí está escrito lo que ustedes tienen que presentar. ¿Listo? No hay necesidad de libro contable. Disculpen, tengo una... Pasamos con el ingeniero, por favor, Ana María, porque ya el ingeniero está esperando. Disculpe, pero ¿me puede regalar algo muy breve? Es que la tengo última respecto. pregunta, señora. ¿Qué dice Chuli? Por favor, gracias. Respecto a delegar, pues, el responsable de los gastos y de los ingresos del proceso de la campaña, ¿este puede ser parte del grupo significativo o solo del comité, de las 3 personas del comité inscriptor? Hay que hacer una claridad. Ustedes en este momento no son grupo significativo. ¿Listo? Son comité recolector de firmas. El comité recolector de firmas está conformado por 3 miembros, como mínimo 3 miembros inscriptores que se registraron ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Cierto? No confundan los procesos electorales. Aquí en este momento, cuando tú me dices grupo significativo, yo no relaciono a nada porque no hay un grupo significativo constituido como tal. Son grupos significativos una vez recojan las firmas y la Registraduría Nacional del Estado Civil les dé el aval como grupos significativos ciudadanos que van a poder participar en las elecciones del 2023. En este proceso son comités recolectores de apoyo para convertirse en un grupo significativo. ¿Quién tiene que ser el representante? Uno de los 3 miembros. Y creo, si no estoy mal, Registraduría pide que ustedes especifiquen quién es el responsable de esos 3 miembros. Porque a nosotros nos está llegando una base con el nombre del principal, que es el responsable, y a ellos es quien se les está enviando la clave y el usuario de cuentas claras. Perfecto. ¿Listo? Una preguntita, por favor. No, qué pena. Ya vamos a dar inicio con el de cuentas claras. ¿Pueden reenviar los correos? ¿Puede reenviar los correos nuevamente? Ya reenvío los correos. Por favor, gracias. Muy amable. Cualquier duda o inquietud que tengan, con mucho gusto las podemos resolver en los 3 correos que les envié. Bueno, en los 4, les voy a enviar 4. Les voy a enviar el mío, Ana María, el de Oscar Leones, el de Yolima y el de Faisal. Bueno. Ingeniero Juan David, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Qué pena. Ingeniero, tiene la palabra acá para que puedas poner el tema de cuentas claras. Muchas gracias. Vale, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, la idea de la explicación es muy básica, muy sencilla, se le va a dar el paso a paso. Por favor, me confirman si en este momento pueden validar si se ve la pantalla. ¿Es tan amable? Sí, ya estamos viendo su pantalla. Listo, perfecto. El proceso va a ser muy básico, se le va a explicar de la manera más fácil, más contextual, ¿listo? Entonces, primero que nada, pues me presento, mucho gusto, mi nombre es Juan David Osorio, soy el ingeniero encargado del Fondo Nacional con respecto al aplicativo Cuentas Claras, ¿listo? El proceso fácilmente ingresamos lo que es al navegador. Vamos a escribir Cuentas Claras fácilmente. Todo eso se encuentra en el navegador sin ningún inconveniente para así el más fácil acceso. Como somos en este momento un comité de firmas, ingresamos a lo que es a las elecciones 2023 y en esta casilla pues obviamente vamos a colocar lo que es el usuario y contraseña. A cada comité les tuvo que haber llegado como tal su usuario y su contraseña. A los que no, por favor, son tan amables y pueden enviar una solicitud, yo en este momento les digo, a lo que es soporte@cne.com. ¿Listo? Disculpe, ingeniero, me mandaron las claves de cuentas claras, las probé, no me funcionaron y estuve enviando correos, nunca me contestaron. ¿Su merced hace cuánto la solicitó? Completamente de acuerdo. Hagamos las preguntas. Nos llegó en enero y nos llegó en enero y mandamos el correo en febrero cuando comenzamos a revisar y nada. Esta es la hora que no nos han contestado. No, por favor, bien lo que son los correos
y pues se le está dando ya una respuesta más concreta. ¿Listo? Mientras tanto vamos a continuar pues como para dar finalización. ¿Me repite el correo, por favor? Los correos ya están disponibles en el chat. Son los 5 correos que están ahí. Soporte, el de soporte es específicamente para el soporte de cuentas claras. El de Faisal, el de Leones, el de Yolima y el mío son para temas relacionados con Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales y presentación de informes. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces continuamos. Ingresamos a como les expliqué anteriormente, al aplicativo Cuentas Claras, ingresamos al enlace de 2023, colocamos nuestro usuario y contraseña y damos a ingresar. El primer pantallazo nos explica única y básicamente lo que es el PNFP, que es el Fondo Nacional de Financiación del partido. ¿Listo? Verificamos primero que nada que nuestro usuario que está acá es el que tenemos, es decir, si es del grupo, como tal el nombre que tengamos. ¿Listo? Vamos a validar principalmente lo que es como tal toda la información que tenemos cargada, tanto correo como la persona encargada, para verificar que sea la persona que tenemos ingresada. ¿Listo? Entonces, vamos a gestionar grupos significativos y aquí nos va a salir lo que es un código único con información del grupo, ¿vale? Entonces, vamos a observar y verificamos que la persona que tengamos acá, la persona responsable con lo que es el número de documento, número de teléfono, dirección, correo y obviamente al comité o al grupo, a lo que sea el proceso electoral en que estamos trabajando, ¿vale? Igualmente lo que es el departamento y en su caso el municipio. Y que tanto el nombre que aparezca acá lo tengamos también acá. ¿Listo? Con eso, digamos, damos validez de que la información que vamos a empezar a legalizar o a gestionar sea la más concreta y la más efectiva. Una vez realizada esa validación de los datos, vamos a lo que es a gestionar el auditor del partido. ¿Eso para qué quiere decir? Vamos a colocar fácilmente al contador. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues el espacio va a estar en blanco. Vamos a un nuevo y acá vamos a colocar la información como tal del candidato, lo que es el nombre. Yo que le sugiero, por favor, colocarlo todo en mayúscula. Ejemplo, Juan David y este lado Osorio, el apellido. ¿Listo? A continuación, pues ya colocamos lo que es la cédula de ciudadanía, el número la confirmamos, número de celular o teléfono, el correo electrónico, al departamento al cual estamos trabajando, al municipio, una dirección, sí o sí tiene que llevar lo que es el número de tarjeta profesional del contador. Verificamos igualmente la organización a la cual estamos trabajando y si le quieren anexar la firma digital. Recuerden que la firma digital debe ser diligenciada lo que es en una imagen, en un archivo de imagen, perdón. ¿Sí? Puede ser archivo JPG o PNG, no hay ningún inconveniente, el sistema lo recoge y lo vamos a subir. Cualquier inquietud sobre el tema del cargue de la imagen, igual si tienen preguntas o algo así, los pueden dar por tema del correo, pues para un mejor manejo. ¿Listo? Una vez cargada lo que es la información del contador, vuelvo y les repito, en la opción de gestionar auditor del partido, vamos a darle nuevo, colocamos todo y le damos guardar. Al momento de estar cargado lo que es el contador, pues ya nos va a salir la información como tal de él, acá por este lado, sin ningún inconveniente, ¿vale? Hasta el momento tienen alguna duda, vamos despacio, pues la idea es que tengan, digamos, el mejor conocimiento para el momento de gestionar y trabajarlo. Vamos a proceder a lo que es el registro de ingresos y gastos. Recuerden que al momento en que vamos a hacer esos ingresos debemos de tener el conocimiento de los códigos en los cuales obviamente el doctor nos comunicó. Ajustar a una sola hoja, por favor. Señor, perdón. Por favor, le puedes subir un poquito el volumen, es que no escuchamos y le tengo todo el altavoz y el volumen y no. Ahí ya me escucha mejor. Gracias. ¿Me escucha mejor ahí? Sí.
Bueno, entonces vamos a empezar a hacer lo que es el registro de ingresos y gastos de los partidos. Entonces, vamos a gestionar ingresos del partido. Le damos ahí. En este caso voy a hacer un ejemplo con un grupo que tengo ya aquí formado. Entonces, como ya saben, todos somos un comité de firmas. Colocamos en este caso, digamos, con el ejemplo que yo manejo, la corporación, la circunscripción, el departamento, como les digo, ese es un ejemplo. Y en la parte de arriba damos un nuevo ingreso. Aquí fácilmente lo que vamos a hacer es colocar los datos de la campaña, en pocas palabras, que es el comité, la corporación, la circunscripción, el departamento y el municipio. Le damos el nuevo ingreso y en esta parte, el tipo de formato, es donde empezamos a anexar lo que es toda la información respecto. En este caso, recuerden que el código 101 hasta el 107 son de ingresos y vamos a empezar a trabajar lo que son los ingresos. Entonces, un ejemplo, recursos propios del comité o pues ya lo que sea rendimientos netos de gastos públicos. Entonces, vamos seleccionando el nombre del ingreso, el tipo de persona, si es natural o jurídica, el nombre de la persona quien da, la dirección, el teléfono y el valor actual que ingresó, la fecha del registro y el número de comprobante de ingreso. Aquí colocamos lo que es ya la información más detallada si le quieren colocar, ejemplo, seleccionamos, puede ser la donación, es lo que estaban preguntando, ¿sí? Entonces el donante, Pepito Pérez, es persona natural, con cédula de ciudadanía le confirman el número de cédula, ¿listo? La dirección, el teléfono, el valor que colocó, un ejemplo, 1.000.000 de pesos, la fecha de ingreso, el número de comprobante de recibo de caja menor puede ser, o bueno, como el doctor ya lo haya detallado, señor. Y la descripción del donante, puede ser donación por suministros para transporte o alimentación. Y todos los formatos, todo formato debe ser cargado en archivo PDF, recuerda, todo aquí igual, debe cargarse en los soportes, sus respectivos PDF. Una pequeña recomendación es, si tienen dos comprobantes, al momento de cargarlo me va a borrar el anterior. Entonces, ¿qué les recomiendo? Cargar los dos en un solo archivo PDF. Fácilmente pueden ingresar al navegador y unificar. Si no tienen algún programa para unificar varios PDFs en el mismo internet, lo pueden consultar. ¿Listo? La idea es que, digamos, si son varios archivos, que quede solo un tipo de archivo. Y pues ya le damos guardar. Verificamos de que quede todo cargado y en el listado empiezan a salir acá los comprobantes. ¿Listo? Igual, si quiero volver a colocar otro, fácilmente lo que hacemos es seleccionar el otro tipo de formato. ¿Listo? Así sucesivamente, la idea es que vayan con calma, no se afanen a hacer las cosas que muchas veces del afán no hacen un cansancio. Y la idea es que hagan las cosas calmadamente de la mejor manera posible para poder validar toda la información. ¿Listo? Una pregunta. Señora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué pena, lo que yo acabo de entrar porque estaba en una diligencia, pero quería averiguarte algo. Yo el día de ayer, por motivos familiares y personales, mandé un oficio a la comisión que me retire de la que puedo continuar. Qué pena, si quiere hagamos una cosa, finalizando ya la reunión, puedes hacer la pregunta, en ese momento se le escucha entrecortado, ¿listo? Bueno, continuamos. Digamos, recuerden, vuelvo y les repito, el tipo de formato del 101 al 107 son para formatos de ingreso. Otra cosa que tengan en cuenta es cualquier duda, si les solicitan alguna información, aquí está costado los códigos 5.1b, 5.2b, son, digámoslos, como el código interno de los formatos. ¿Listo? Entonces,
Eso son lo que es el archivo de ingresos del partido. Ahora vamos a gestionar lo que es gastos de los partidos. E igualmente, vuelvo y les repito, la información que yo estoy diligenciando es una prueba, pero a ustedes ya como tal les va a salir la información acá. ¿Listo? Joven, una pregunta o dejamos para el final. Para el final. Gracias. La idea es que por eso lo estoy haciendo, digamos, lo más detallado y lo más fácil para que, digamos, sean muy pocas las preguntas, ya que el procedimiento es muy básico. ¿Listo? Esa información que yo acabo de colocar, literal, a ustedes les va a salir en la pantalla sin ningún inconveniente, sea para gastos o sea para ingresos, ya les va a salir el pantallazo. Lo único que tienen que hacer ustedes es seleccionar un nuevo gasto para así poder empezar a gestionar o implementar la información solicitada. ¿Listo? Entonces, en el gestionar gastos, aquí ya colocamos y vemos los códigos del 201 hasta el 211. Como le explicó el doctor, cada uno viene detallado con su nombre, cosa de que es muy fácil lo que es el tema para subir la información. Recuerden, por ejemplo, lo que es el 2.4, que es el de actos públicos, puede ser el tema de eventos. Nombre del gasto puede ser pues, una reunión en un polideportivo. ¿Sí? Igual, el nombre del gasto, reunión polideportivo, colocamos lo que es persona jurídica, el nombre de la persona, persona natural, nombre de la persona, cédula de ciudadanía, confirma la cédula, la dirección, el teléfono de la persona quien haya un ejemplo alquilado de eso, es decir, la tienda de fulanito de tal. Entonces colocamos la información de esa persona donde hayamos hecho el alquiler del evento. El valor por cual me haya costado. Recuerden, pues yo solo les doy como un pequeño consejo, ya que manejo el área de ingeniería, es mantener el tema numérico o contable lo más transparente posible, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, fecha de registro de movimiento y el número de comprobante. Aquí vuelven y colocan lo que es la información la descripción, perdón, del evento, y aquí vuelvo y les digo si son facturas o lo que le hayan solicitado en formatos PDF. Todo debe ser cargado en formato PDF. ¿Listo? Le damos cargar y así a manual, así sucesivamente, pues vamos ingresando la información correspondiente a lo que necesiten. ¿Listo? En este caso, ustedes solamente van a estar descargando información, en ningún momento van a hacer ningún otro movimiento, ya que solamente vamos a manejar lo que son estas dos columnas para el reporte de ingresos y de gastos de ustedes o del partido o de la campaña. Y acá, pues obviamente, vuelvo y les repito, el tema gestionar el auditor, que es el contador. ¿Listo? ¿Alguno en este momento tiene alguna pregunta? Literal, eso es todo el tema, lo que es el manejo de cuentas claras. Tengo una pregunta. Yo también. Mi pregunta es, ¿uno puede empezar a digitar gastos e ingresos antes de haber digitado los datos del contador, o sin contador lo demás no funciona? Esa pregunta, dame un segundito. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro. Déjame, Ana María, ¿me colaboras con ese tema, por favor? Hola, ¿cómo están? Aquí estoy, ingeniero. Hola, Yoli. ¿Cómo vas? Resuelve la Hola, doctora Yolima, ¿cómo estás? ¿Nos ayudas con esa Hola, pregunta, bien. por favor? Sí, claro que sí. Ustedes pueden realizar, ustedes pueden empezar a tener ingresos y gastos en el momento que se inscriben, ¿cierto? Desde ahí, en el momento en que reciben las planillas. Ahora, ustedes hacen el cargue de la información de las personas responsables de la presentación, en este caso pues el vocero o representante, como ustedes le quieran llamar, y del contador. Es lo primero que uno hace, ya cuando uno le dan ya la contraseña y clave. Ustedes hacen ese cargue, los datos del representante, los datos del comité y los datos del contador. De ahí en adelante ustedes empiezan a hacer registro. Ahora, si ustedes ya tienen registros para hacer y no tienen aún registro de contador, pues va como en contravía de lo que están haciendo. Porque si ustedes ya están teniendo ingresos y gastos, es porque ya tienen una persona responsable, por lo menos del manejo de documentos, ¿cierto?
Entonces tienen que ser como congruente, como consecuente de las actividades que están ustedes realizando en el comité. Lo lógico es que ya tengan un contador o por lo menos una persona responsable para hacer el manejo de los documentos, recibo de dinero, manejo de comprobantes de ingreso y comprobantes de gastos. Que pero lo pueden pues, hacer. En nuestro caso tenemos un administrador, pero no tenemos contador todavía. Bueno, entonces tengan la documentación lista y en el momento, o la persona que ustedes tiene la capacidad de ir ingresando la información a cuentas claras, pues bien, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Pero sí deben de tener presente que en el momento de ustedes de darle enviar a la información a través del aplicativo, deben de tener un contador registrado, ¿ok? La pregunta mía directa con respecto a lo del sistema, cuando uno carga la información puede quedar parcial guardada para después modificarla en algún problema en el momento de la carga por señal, bueno, no sé. Sí, señor, es correcto la pregunta. Obviamente hay municipios o departamentos o hay sectores en el cual, digamos, si no tienen buen sistema de internet, eso queda un borrador en la nube, llamémoslo así como en la nube, pero se llama en línea. Pero ustedes tienen que estar muy pendientes de eso, ¿sí? Es decir, si le va a ir, dele encargar varias veces a la página, fácilmente, vean aquí, refrescar, y ya cuando le salga el botón de enviar, lo van a enviar y estar verificando eso, ¿listo? ¿Por qué? Porque hay muchos casos de que la información queda cargada en la nube y ustedes fácilmente dijeron, sí, listo, cerraron y ya, se acabó todo. No, ¿listo? Muchas veces la información queda en la nube y no queda certificada. ¿Listo? Tienen que validar esa información que quede certificada. Listo. Después de que se carga la información, nosotros tenemos posibilidad de modificar o hay que hacer algún requerimiento antes de... Es correcto. Ustedes tienen que, bueno, como tal la persona representante legal del comité o como tal el comité, tiene que enviar un correo al del soporte solicitando, digamos, ya cuando como tal el CNE, el fondo les envíen notificación diciéndoles que necesitan hacer modificación. ¿Por qué lo digo? Porque al momento que ustedes envíen toda la información, cuando envíen toda la información de ingresos y gastos, va a quedar inhabilitada a veces los usuarios para que no hagan modificaciones irregulares. ¿Sí me entienden? Sí, señor. Eso. Listo. ¿Alguna otra preguntita? ¿Hasta el momento todo claro o alguien? Una inquietud, me disculpan. Tranquilo. Gracias. Es con respecto, a veces uno por despiste de pronto carga o anexa el archivo que no es. Estoy cargando, por decir, el comprobante de egreso número 20 y voy a arrastrar el comprobante y por despiste cargué el de 19. ¿Tengo forma de volver a retirar y poder cargar el documento PDF correcto? Correcto, es correcto. O sea, muy buena pregunta. La idea es que, por eso les comento y les dije varias veces con el tema de que, ejemplo, si estoy con el formato de dinero particulares, ¿sí? Llené toda la información, pero resulta que cuando yo le di archivar o seleccionar el archivo, seleccioné un ejemplo, sin querer, era Lorena, pero le di Jaime, ¿sí? Uno, me da la opción de validar el nombre primero que nada antes de darle guardar, ¿sí? Si valide que no es el documento, vuelvo y selecciono y busco como tal el documento que necesitaba, que en este caso dije era Ana. ¿Listo? Si se dieron cuenta, él hace el cambio y me retiró al anterior y me colocó este. ¿Listo? Por eso les digo, la idea es lo más calmado posible cargar la información. Recuerden, no hay que correr. Esa información es delicada, es de ustedes, es en la cual ustedes están demostrando, ya saben, dinero, ¿sí? Entonces la idea es hacer las cosas calmadamente y ahí sí, darle guardar. Caballero, muchas gracias. La última pregunta tiene que ver
tiene que ver con el usuario de ingreso y la contraseña es única para el ingreso a la plataforma. O sea, no es que... Sí, señor, no es una como digamos un ejemplo, voy a sonar un poco, pues, no lo tomen a mal, nada grosero, pero digamos, no es como cuando yo coloco mi contraseña para el Facebook o para el correo electrónico, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Las contraseñas que nosotros damos, en el momento en que las reciban, van a encontrar una contraseña irregular. ¿Irregular qué quiere decir? No va a ser ejemplo, como mi nombre es Juan y mi cédula termina, un ejemplo, en 85, no le va a colocar Juan 85 asterisco, no. Las contraseñas que les llegan a ustedes a sus correos, bueno, validen primero que las contraseñas y los usuarios les hayan llegado, puede ser bandeja de entrada, puede ser por spam, correo no deseados, ¿listo? Las contraseñas que llegan son contraseñas muy irregulares. Un ejemplo, casos me han salido, puede ser C, número, cosas así, ¿sí? Esas son las contraseñas que más o menos les van a llegar a ustedes. Entonces, para que por favor, ¿qué les sugiero? Copien y guárdenla en un documento de Word por allá y la tengan siempre a la mano. La dejan en el escritorio, la dejan guardadas en documentos, cosas por el estilo. Porque esas contraseñas no se recuperan así como así. Solamente es enviando un correo directamente al soporte de nosotros. ¿Listo? Dentro del instructivo que nos enviaron para el manejo de la información, hay unos ítems donde dice que, digamos, el encargado de la actualización del informe semanal es una persona, el que saca el consolidado general es otro. A lo que yo voy es el contador o las personas que tengan una sola clave. Un usuario por organización. Es un usuario por organización. Si son 3 personas que se inscribieron, solo es un solo usuario con una misma contraseña para la organización. Por eso les dije, digamos al principio, es cuando ingresemos la primera vez a la plataforma, y antes de empezar a ingresar, sea información del contador, sea información de gastos, es ingresar a esta pestaña que dice grupo significativo. ¿Listo? Gestionar grupos significativos. ¿Por qué les digo que ingresen ahí la primera vez? Porque ahí se van a detallar que la información que está en esta pestaña es la que yo tenga también acá. ¿Listo? 1. Y 2, que yo aquí donde se ve el icono como del ojito, le doy un clic y ahí me va a salir la información de la persona responsable que haya quedado con el número de identificación, con número de teléfono, con la dirección, ¿sí? Y al correo al cual le va a llegar toda la información. Ejemplo, yo ya se creó los usuarios y contraseñas de todos los comités. Al señor Miguel Antonio Pacheco, que colocó este correo, a este correo es el que le va a llegar el usuario y la contraseña. ¿Sí? Entonces, ya con eso es que validamos la información y empezamos eso a cargar lo demás. Señorita Catalina. Lo que pasa es que tengo una pregunta de pronto muy específica para nosotros como grupo, y es que a nosotros nos tocó presentar una plancha, pues somos el mismo comité, pero tenemos un correo para alcaldía y otro correo para consejo. Listo. Entonces, ahí son dos usuarios. Tenemos 2 usuarios que ya nos llegaron ayer a los correos, entonces yo tengo que hacer 2 procesos, o con uno que tenga me pueden validar los 2. Su merced lo acaba de decir, digamos, va a sonar grosero, es la misma respuesta, ¿sí? Tengo 2, entonces, me dijiste que era alcaldía y gobernación, ¿perdón? Alcaldía y consejos. Alcaldía y consejo. Entonces, puede ser el mismo contador, pero pues obviamente me imagino que para consejo tiene una funciones, gastos o ingresos. David, si quieres te ayudo ahí. Sí, por favor. Wanda. Listo. Tienen que tener en cuenta que cada proceso electoral es individual. No pueden mezclar consejo con alcaldía. ¿Ok? Si es así sea en el mismo municipio, tiene que ser procesos separados de presentación de informes. Ok. Sí, son 2 comités. Son 2 comités diferentes, sí. El proceso pero electoral son conformados por las mismas personas.
Pues igual no importa. Ok, perfecto. Igual son, o sea, tengo que hacer los dos procesos. Muchísimas gracias. Literal, digamos, por eso se envían 2 usuarios con 2 contraseñas. Listo. Sí, cada uno recibe uno. Gracias. Correcto. Listo. ¿Alguna otra preguntita? Buenas tardes. Sí, tengo una pregunta. Sí, cuente. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo quería preguntar, y no sé si de pronto fue que no escuché por problemas del internet, no sé. Cuando usted decía de que había que ingresar, que era sugerencia de ustedes ingresar a la, bueno, ya lo quitó ahí donde decía grupo significativo. Necesariamente tenemos que ubicar, exacto, ahí tenemos que registrar una sola, el contador o un responsable del grupo, o podríamos dejar el contador y otra persona más del grupo, o tiene que ser una sola persona. ¿Te ayuda ahí también, Andrés? Te ayuda ahí, bueno, si quieres. Bueno, sí. ¿Listo? En la parte donde dice gestionar registro del grupo significativo, si quieres, cuando edita, ahí, ¿dónde estás? Pon editar. Date que nos abra. A ver. Ahí tienen que diligenciar los datos de la persona responsable. ¿Listo? Sí. No sé si ahí en la parte de abajo, Juan David, esté como el nombre. Mira acá. Aquí los datos del número de documento, teléfono, persona responsable, ¿sí ves? Ahí están todos los datos de la persona responsable del comité. ¿Listo? Y donde dice gestionar auditor del partido, en la pestañita que está más abajo, después de coalición política, ahí es donde van a gestionar todos los datos del contador. Ok, o sea, sí se podría colocar el contador y otra persona adicional. ¿Sí? Esa es la respuesta. No es que se puede, se tiene que poner. Ok. Un responsable del comité, como lo dijimos desde el inicio, tiene que haber un responsable del comité inscriptor. De alguno de los 3 miembros que los inscribieron tiene que ser responsable. Y en la pestaña de auditor del partido es donde van a colocar el contador. ¿Listo? Ok, gracias. No, con gusto. Además tienen que tener en cuenta que una vez los formularios ya estén diligenciados y listos para el envío, las firmas van a ser las del responsable del comité y las del contador. ¿Listo? Aparecen esas 2 firmas en el formulario. Buenas. Yo también tengo una pregunta con respecto a lo de la firma. Yo estuve leyendo el instructivo y hablaba de que era opcional. Quiero que me dé pues la claridad de que si siempre es opcional o si es obligatorio de que lleve la firma tanto como el auditor como el gerente de la campaña o el responsable. Es obligatorio que vengan firmados los formularios. Ah, ok. Listo. Debe ser con la firma digital, así como lo establece en el instructivo, que debe ser de un formato PN, no sé qué, PNG, algo así. Es obligatorio que sea digital. Puede venir firmada en físico. ¿Listo? Lo imprimen y lo firman o pueden cargar la firma. ¿Listo? Ah, listo. Sí, se carga la firma como más fácil. Bueno, gracias. Bueno. Buenas tardes, la pregunta. Buenas tardes. Le habla Fernando Bando. Es que pues yo soy miembro de un comité inscriptor y entonces se me genera una inquietud porque en la primera conferencia con el señor Oscar se decía que se debe cargar la información en la plataforma, no tengo bien claro, 5 días después de la inscripción del candidato. Pero el candidato, la inscripción del candidato se surte después de que la registraduría avale las firmas de apoyo. Y acá estamos hablando de meter la información o de cargar la información ya en la plataforma. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué momento en sí nosotros, dentro del proceso de recolección de firmas, debemos iniciar el cargue de información a la plataforma? ¿Aló? El cargue lo tienen que iniciar desde el momento. Cierto. Ahí está. Dale, perdona. No, estás hablando de 2 procesos que están. Sí.
Entonces, Sí, no, de todas formas, se encarga de la información la contable, reunión, lo tienen que desde iniciar que desde el momento empezó que hasta empiezan ahorita a hasta hacer el final. ingresos y gastos de campaña. Pues cualquier cosa Es decir, nosotros mismos ustedes nos apenas se quitamos de inscriben duda como comité cháchara que y andan una hablando. vez les llega la clave y el usuario del Y aplicativo cualquier Cuentas cosa, pues Claras, también tienen que tenemos los empezar a correos hacer los donde también registros en el se aplicativo puede Cuentas Claras. consultar. Ya la presentación del informe en físico es la que ustedes tienen que hacer 5 días después de la inscripción del candidato. Sí, efectivamente la inscripción del candidato se hace una vez la registraduría les avale las firmas. Sin embargo, si ustedes no logren superar esas firmas, tienen que presentar un informe. Y ese informe lo tienen que presentar 5 días después de la fecha de inscripción de candidatos, de acuerdo al calendario electoral. Si no superan las firmas y si definitivamente no consiguen el aval para poder convertirse en grupos investigativos. Ana María, otra cosa, es aclarar que el proceso de recolección de firmas es uno, terminar la recolección de firmas y empieza el otro proceso que ya es la inscripción del candidato como tal, una vez ya se ha aprobado todo. Ok, muchas gracias. No estamos hablando en este momento todavía, estamos hablando solamente del proceso de recolección de firmas. Correcto, ese es el único proceso que nos atañe ahorita como comités promotores de firmas. Exactamente. ¿Sí le quedó clara la respuesta a la persona que preguntó? Sí, señora, muchas gracias. Se me queda una inquietud que quizás no tiene mucho que ver con la plataforma porque, sino que ahora se hablaba mucho del logo. Y hay esa inquietud de si es necesario ese logo dentro de la documentación de recolección de firmas. Yo veo en el formato que realmente, o sea, que quizás no, porque allí aparece el nombre del grupo significativo. Pero entonces la inquietud sería esa, ¿es necesario tener ese logo ya aprobado antes de iniciar la recolección de firmas? No, señor, no es necesario. Ok, muchas gracias. Yo tengo una pregunta también, pero no tanto con lo del sistema, sino lo anterior, o sea, con el seguimiento que se le hace a la información interna dentro del proceso. ¿Se debe hacer algún tipo de seguimiento a los formatos establecidos, algo de una auditoría interna del proceso o no? Bueno, eso es decisión de ustedes como que si tienen un sistema de auditoría organizado o si tienen una persona diferente al contador que va llevando la cuenta que quiera ir realizándole auditoría a lo que va haciendo el otro contador, eso ya es decisión de ustedes. Pero en sí, en este momento en que estamos en recolección de firmas, no es necesario que emitan un dictamen de auditoría o que tengan un auditor externo. Ah, listo, muchas gracias. La pregunta es la siguiente. ¿Los integrantes del comité promotor para alcaldía también pueden integrar el comité promotor para consejo? Qué pena, no te entendí. ¿Me repite la pregunta? Sí. ¿Los integrantes del comité promotor de alcaldía también pueden ser los mismos? Bueno, de acuerdo a la pregunta que nos habían hecho anteriormente, que si podían manejar la misma información en Cuentas Claras para presentar el informe, tanto para consejo y una alcaldía, creo que era, donde los 3 miembros eran los mismos, nosotros establecimos que el proceso electoral para cada una de las corporaciones es por separado, ¿sí? Eso es un proceso que ustedes hacen ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, la inscripción del comité. Nosotros no tenemos información de si pueden ser los mismos o no, pero lo que te digo, de acuerdo a la pregunta que nos hicieron, tengo entendido que aquí presente ya hay 2 comités, uno para el consejo y para la alcaldía, que los miembros son los mismos. Muchas gracias. Buenas. Quisiera hacer una pregunta. Sí, claro, bien pueda. La pregunta es la siguiente, o sea, y las mismas firmas que avalan al candidato a alcaldía, ¿puede avalar a los
a la lista de consejo o tiene que ser también que se recoja firma por aparte de la que se recoge con el candidato a la alcaldía? En relación a las firmas, nosotros no somos como la entidad electoral encargada de avalarlas, pero la registraduría es quien tiene esa potestad y como esos requerimientos en cuanto a lo relacionado con la firma. Nosotros creemos que no, que si usted firma para consejo y firma por otro comité para alcaldía, no hay ningún inconveniente entre las dos firmas. Sin embargo, eso es algo que deberían consultar directamente ante la registraduría. Si me permiten una intervención, nosotros acabamos de hacer esa consulta a la registraduría y para el amigo la respuesta es que no, o sea, las firmas para avalar la alcaldía deben ser unas, pero la corporación al consejo debe también conseguir sus firmas independientemente. O sea, no pueden ser... Sí, lo que yo tengo entendido no es que cada corporación es ¿Señor? independiente. Unas firmas no avalan las dos corporaciones, sino que cada corporación debe tener sus firmas. Sí, lo que le estoy entendiendo al señor es que si digamos, no sé, por ejemplo yo, Ana María Aguirre firmó para el comité de la alcaldía, todos por Magdalena, por ejemplo, ¿sí? Puedo firmar también para el consejo de Magdalena Bonita. Al celular. ¿Me escucharon? La pregunta creo que va dirigida es más si yo puedo firmar en más de una planilla. No, la pregunta era directamente si la misma planilla era funcional con las firmas. No, señor, eso sí no, definitivamente no. Son procesos electorales diferentes, sí, señor. Ajá. Perdón, era eso, si una persona puede firmar para las dos corporaciones, o sea, si puede firmar para alcaldía y puede firmar para consejo. Sí, puede firmar, pero en distintos formatos, porque ya nosotros lo averiguamos. Sí se puede, pero en distintos formatos. Oiga, nos estamos alejando de la reunión, por favor. En relación al tema de cuentas claras y presentación de informes, ¿tienen alguna otra inquietud o ya podemos dar por terminada la capacitación? No, señora, muchas gracias. Todo claro. Todo claro, muchas gracias. Bueno, buenas que tardes. tengan una feliz tarde. El día de martes les estaré enviando el link de la grabación. Gracias, muy amable. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Tengan buena noche. Para que se agreguen. Gracias por la capacitación. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Excelente exposición. Feliz tarde, excelente exposición.